Hay momentos en la televisión en los que una simple opinión termina convirtiéndose en una auténtica tormenta mediática. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo con una polémica que no deja de crecer, la tensión entre Alejandra Rubio, Carlo Costanza y la familia Matamoros. Lo que empezó como unas declaraciones aparentemente normales ha terminado desatando una guerra de declaraciones, indirectas, respuestas y comentarios que están dando muchísimo que hablar en televisión, en redes sociales y entre los seguidores del salseo. Pero lo más sorprendente de todo es que esta historia no es simplemente una discusión más entre personajes conocidos. Aquí hay mucho más detrás. Hay relaciones personales, familias enfrentadas, opiniones muy fuertes y una situación que parece estar escalando cada vez más. Porque cuando hablamos de la familia Matamoros, hablamos de una de las familias más conocidas del mundo del corazón en España. Y cuando hablamos de Alejandra Rubio, hablamos de alguien que también ha crecido prácticamente delante de las cámaras y que lleva años siendo parte del foco mediático. Y en medio de todo esto aparece Carlo Costanza, la pareja de Alejandra Rubio, que también se ha visto arrastrado a esta polémica que, según muchos, podría ir todavía mucho más lejos. Pero antes de entrar en lo que está pasando ahora, tenemos que entender cómo empezó todo. Porque muchas veces en el mundo del salseo las cosas no explotan de la noche a la mañana. Primero hay comentarios, luego respuestas, después indirectas, y cuando menos te lo esperas, todo se convierte en un auténtico terremoto mediático. Y eso es exactamente lo que parece haber ocurrido aquí. Todo comenzó cuando en televisión se empezaron a comentar ciertos aspectos de la vida de Carlo Costanza. Algunos colaboradores empezaron a dar su opinión sobre su relación con Alejandra Rubio, sobre su presencia en los medios y sobre su entorno. Entre esas voces apareció la de Diego Matamoros, que no dudó en expresar lo que pensaba sobre la situación. Sus palabras no pasaron desapercibidas, porque fueron bastante claras y bastante directas. Y como suele pasar en estos casos, cuando alguien lanza una opinión tan directa en televisión, la reacción no tarda en llegar. En este caso, la reacción vino de parte de Alejandra Rubio. Alejandra no se quedó callada. Y cuando decidió responder, lo hizo de una forma que dejó claro que no estaba dispuesta a permitir que se hablara de su pareja sin dar su punto de vista. Sus palabras llamaron mucho la atención porque no fueron una simple respuesta breve. Fue una respuesta firme, clara y con bastante contundencia. Muchos espectadores empezaron a comentar el momento en redes sociales. Algunos apoyaban completamente a Alejandra, diciendo que estaba defendiendo a su pareja y que tenía todo el derecho a hacerlo. Otros, sin embargo, pensaban que la situación se estaba calentando demasiado y que todo podía acabar generando un conflicto todavía mayor entre ambas partes. Pero si alguien pensaba que la historia terminaría ahí, estaba muy equivocado. Porque después de esas primeras respuestas empezaron a aparecer más comentarios, más opiniones y más reacciones. Y ahí es cuando la situación empezó a ponerse realmente interesante. Porque en el mundo del corazón, cuando hay una discusión entre dos personas conocidas, rara vez se queda solo entre ellas. Siempre aparecen más voces, más colaboradores, más comentarios, y la historia empieza a crecer. Eso fue exactamente lo que pasó. Algunos colaboradores empezaron a posicionarse de un lado o de otro. Algunos defendían las palabras de Diego Matamoros, mientras que otros pensaban que Alejandra Rubio tenía razón al salir en defensa de su pareja. Y mientras todo eso ocurría en televisión, en redes sociales la conversación explotaba. Miles de personas empezaron a comentar la polémica. Algunos defendían a Alejandra y a Carlo. Otros apoyaban a Diego Matamoros. Y en medio de todo ese ruido mediático, Carlo Costanza decidió hablar. Su reacción también llamó mucho la atención porque dejó claro que no estaba dispuesto a quedarse al margen de la polémica. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una forma de marcar límites y dejar claro que ciertas cosas no le parecían aceptables. Eso hizo que la polémica creciera todavía más. Porque cuando en una discusión pública empiezan a participar más personas, la situación se vuelve mucho más intensa. Y fue exactamente en ese momento cuando muchas personas empezaron a preguntarse algo importante. ¿Estamos ante una simple discusión mediática, o esto podría convertirse en una guerra abierta entre familias del mundo del corazón? Porque cuando entran en juego nombres tan conocidos, la historia nunca suele quedarse pequeña. Y lo que muchos creen ahora es que esta polémica todavía podría tener muchos capítulos más. Pero lo más curioso es que detrás de toda esta discusión también hay una pregunta que mucha gente se está haciendo.
¿Quién tiene realmente razón en esta historia? ¿Alejandra Rubio, defendiendo a su pareja? ¿O Diego Matamoros, dando su opinión sobre lo que piensa de la situación? Las opiniones están completamente divididas. Hay personas que creen que Alejandra hizo lo correcto defendiendo a Carlo públicamente. Otros creen que la reacción fue demasiado fuerte. Y algunos incluso piensan que todo esto podría ser solo el principio de algo mucho más grande. Porque cuando en el mundo del corazón aparece una polémica así, muchas veces lo que vemos al principio es solo la punta del iceberg. Y lo que viene después suele ser todavía más sorprendente. Pero lo que ocurrió después fue algo que nadie esperaba. Porque una nueva declaración empezó a circular y volvió a encender la polémica. Y eso hizo que esta historia diera un giro que nadie cuando había parecía previsto. Que la situación empezaba a calmarse, ocurrió algo que volvió a encender la polémica. Porque en el mundo del corazón, cuando una historia empieza a dar titulares, es muy raro que termine tan rápido. Siempre aparece un nuevo comentario, una nueva declaración o un nuevo detalle que vuelve a cambiarlo todo. Y eso es exactamente lo que pasó en este caso. Después de las primeras respuestas de Alejandra Rubio defendiendo a Carlo Costanza, comenzaron a aparecer más comentarios en distintos programas de televisión. Algunos colaboradores empezaron a analizar la situación con lupa. Otros se preguntaban si esta discusión realmente tenía que haber llegado a este punto. Y mientras tanto, la audiencia seguía muy pendiente de cada palabra que se decía. Porque cuando hay un enfrentamiento entre personajes conocidos, el público quiere saber absolutamente todo. Pero aquí viene lo interesante. En medio de todo este debate, varias personas comenzaron a preguntarse si realmente esta discusión tenía que ver solo con un comentario puntual, o si había algo más detrás. Porque en televisión, muchas veces lo que vemos en pantalla es solo una parte de la historia. Y eso hizo que la polémica empezara a crecer todavía más. Algunas voces comenzaron a decir que la situación podía estar reflejando tensiones que venían de antes. Otros pensaban que todo se había salido de control simplemente por cómo se habían interpretado ciertas palabras. Pero mientras todo eso ocurría, el nombre de Carlo Costanza seguía apareciendo en todas las conversaciones. Y eso hizo que mucha gente empezara a preguntarse algo importante. ¿Cómo está viviendo él toda esta situación? Porque no hay que olvidar que, aunque muchas veces los debates se centran en las declaraciones públicas, detrás de todo esto hay personas que están viviendo la situación en primera persona. Y según algunas informaciones, Carlo no estaba especialmente contento con cómo se estaban desarrollando las cosas. Al parecer, algunas de las afirmaciones que se hicieron en televisión no le sentaron nada bien. Y eso hizo que su reacción también fuera bastante comentada. Porque cuando alguien decide responder en medio de una polémica mediática, cada palabra puede cambiar completamente la historia. Y justo en ese momento fue cuando la situación dio otro giro. Porque algunos colaboradores empezaron a insinuar que esta discusión podría seguir creciendo. Incluso hubo quien dijo que esto podría acabar convirtiéndose en uno de los enfrentamientos más comentados de los últimos meses en el mundo del corazón. Y claro, cuando empiezan a aparecer comentarios así, la atención del público se dispara. Porque todos quieren saber qué va a pasar después. Pero antes de seguir con lo que ocurrió más tarde, déjame decirte algo. Si te gusta este tipo de contenido, el salseo de la televisión y todas estas historias que dan tanto que hablar, acuérdate de darle like al vídeo y suscribirte al canal. Porque aquí hablamos de todas las polémicas, todos los enfrentamientos y todas las noticias que están revolucionando el mundo del corazón. Y ahora sí, volvemos a la historia. Porque cuando parecía que las aguas estaban un poco más tranquilas, un nuevo comentario volvió a generar debate. Y ese comentario hizo que las redes sociales volvieran a explotar. Porque mucha gente empezó a opinar sobre quién tenía razón en todo esto. Algunos espectadores decían que Alejandra Rubio estaba haciendo lo correcto defendiendo a su pareja. Otros opinaban que las declaraciones iniciales simplemente habían sido una opinión más dentro de un programa de televisión. Y como suele pasar en estas situaciones, el público empezó a dividirse. En redes sociales aparecieron miles de comentarios. Algunos apoyando a Alejandra. Otros defendiendo a Diego Matamoros. Y otros simplemente observando el espectáculo mediático preguntándose hasta dónde podría llegar todo esto. Pero lo que más sorprendió a muchas personas fue la intensidad con la que se estaba viviendo el debate.
Porque aunque en televisión estamos acostumbrados a ver discusiones, no todas generan tanta conversación como esta. Y eso es lo que hizo que muchas personas empezaran a pensar que esta historia todavía tenía muchos capítulos por delante. Porque cuando una polémica empieza a crecer así, lo normal es que aparezcan nuevas declaraciones, nuevas respuestas y nuevos momentos que vuelvan a cambiarlo todo. Y lo más curioso es que algunos espectadores empezaron a preguntarse si esta situación podría acabar provocando un enfrentamiento directo en televisión. Porque si algo sabemos del mundo del corazón es que cuando dos personas tienen opiniones muy diferentes, muchas veces terminan encontrándose cara a cara. Y ese sería, sin duda, uno de los momentos más comentados. Imagínate lo que pasaría si en algún momento ambas partes decidieran hablar del tema en el mismo programa. Sería un momento televisivo que probablemente daría muchísimo que hablar. Pero por ahora, lo único que está claro es que la polémica sigue viva. Y mientras tanto, la audiencia sigue muy pendiente de cada nuevo detalle que aparece. Porque cuando una historia engancha al público, cada pequeño comentario puede convertirse en un nuevo capítulo del drama. Y ahora quiero saber tu opinión. Después de todo lo que ha pasado, ¿crees que Alejandra Rubio hizo bien defendiendo públicamente a Carlo Costanza? ¿O piensas que toda esta situación se ha exagerado demasiado? Déjamelo en los comentarios porque quiero leer lo que piensas. Y si quieres seguir viendo más historias como esta, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Porque en el mundo del salseo, ocurrió después siempre hay una nueva historia a punto de explotar. Porque cuando parecía que la polémica ya había alcanzado su punto máximo, comenzaron a aparecer nuevas reacciones que volvieron a poner todo patas arriba. Y es que en el mundo del corazón hay algo que siempre pasa cuando una historia empieza a crecer. Las opiniones empiezan a multiplicarse. De repente aparecen nuevos colaboradores opinando, nuevas personas entrando en el debate y nuevas interpretaciones de lo que realmente ha ocurrido. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasar. En varios programas de televisión comenzaron a analizar lo que había ocurrido entre Alejandra Rubio, Carlo Costanza y la familia Matamoros. Algunos colaboradores intentaban entender por qué la situación había escalado tanto. Otros directamente opinaban que esto no había hecho más que empezar. Y lo cierto es que muchos espectadores empezaron a pensar lo mismo. Porque cuanto más se hablaba del tema, más detalles aparecían. Más comentarios. Más opiniones. Más versiones de la historia. Y cuando ocurre algo así, el público se engancha todavía más. Porque todos quieren saber qué pasará después. Pero aquí hay algo muy interesante. Mientras todo esto estaba ocurriendo en televisión, las redes sociales también estaban ardiendo. Miles de personas comentaban cada detalle. Algunos defendían con mucha fuerza a Alejandra Rubio. Otros se posicionaban del lado de Diego Matamoros. Y también había quienes pensaban que todo esto se había exagerado demasiado. Pero lo que nadie podía negar era que la historia estaba dando muchísimo que hablar. Y cuando una historia genera tanto ruido mediático, lo normal es que todavía queden muchos capítulos por delante. De hecho, algunos colaboradores llegaron a decir algo que llamó mucho la atención. Que esta situación podría acabar convirtiéndose en una de las polémicas más comentadas del año dentro del mundo del corazón. Y claro, cuando alguien dice algo así en televisión, la expectación aumenta todavía más. Porque el público empieza a preguntarse si realmente estamos ante algo mucho más grande de lo que parecía al principio. Y justo cuando parecía que la situación no podía escalar más, apareció otro elemento que volvió a cambiar el rumbo de la historia. Una nueva declaración. Un nuevo comentario. Una nueva chispa que volvió a encender el fuego. Y fue ahí cuando muchas personas empezaron a preguntarse algo que hasta ese momento no se había planteado con tanta fuerza. ¿Podría esto acabar en un enfrentamiento directo en televisión? Porque si algo sabemos del mundo del corazón es que cuando las tensiones crecen, muchas veces terminan resolviéndose delante de las cámaras. Y ese sería, sin duda, un momento que nadie querría perderse. Pero antes de seguir con lo que ocurrió después, quiero decirte algo. Si estás disfrutando este vídeo y te gusta este tipo de contenido de salseo, polémicas y todo lo que pasa en el mundo del corazón, recuerda darle like y suscribirte al canal. Porque aquí hablamos de todo lo que está pasando en televisión y de todas esas historias que están dando tanto de qué hablar. Y ahora sí, seguimos con la historia.
Porque lo que vino después dejó a muchas personas completamente sorprendidas. En medio de toda esta polémica empezaron a aparecer nuevas teorías. Algunas personas comenzaron a preguntarse si todo esto podía tener consecuencias mucho más grandes de lo que parecía al principio. Porque cuando dos mundos del corazón chocan, muchas veces las cosas no terminan con una simple discusión. Y eso es lo que algunos espectadores empezaron a comentar. ¿Podría esto acabar en un enfrentamiento más directo? ¿Podría haber nuevas declaraciones que aviven todavía más la polémica? Las preguntas empezaron a multiplicarse. Pero lo más curioso es que mientras algunos intentaban calmar la situación, otros parecían estar echando más leña al fuego. Porque cada vez que alguien hablaba del tema, la conversación volvía a encenderse. Y eso hacía que la historia siguiera creciendo. De hecho, hubo quien dijo algo que dejó a muchos espectadores pensando. Que quizás todavía no habíamos visto lo más fuerte de esta historia. Porque muchas veces en el mundo del corazón las polémicas empiezan de forma pequeña, pero después terminan explotando cuando menos te lo esperas. Y si algo está claro es que esta historia tiene todos los ingredientes de una gran polémica. Personajes conocidos. Opiniones muy fuertes. Familias mediáticas. Y un público que no deja de comentar cada detalle. Pero ahora quiero hacerte una pregunta. Porque aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. Si estuvieras en la situación de Alejandra Rubio, ¿defenderías públicamente a tu pareja como ella lo ha hecho? ¿O crees que en este tipo de situaciones es mejor mantenerse al margen? Déjame tu opinión en los comentarios porque este tema ha dividido muchísimo a la audiencia. Hay personas que creen que Alejandra hizo lo correcto. Otros creen que todo se ha exagerado demasiado. Y también hay quienes piensan que esta historia todavía puede dar muchas más sorpresas. Pero hay algo que está claro después de todo lo que ha pasado. Y es que esta polémica ha demostrado una vez más cómo funciona el mundo del corazón. Una simple declaración puede convertirse en una historia que ocupa horas de televisión, miles de comentarios en redes sociales y debates que duran días. Y eso es exactamente lo que estamos viendo aquí. Porque aunque algunas personas piensan que todo esto es simplemente un cruce de opiniones, otros creen que podría haber más capítulos por delante. Y lo cierto es que en el mundo del salseo, nunca se sabe cuándo una historia realmente ha terminado. Porque a veces, cuando parece que todo está tranquilo, aparece un nuevo comentario que vuelve a encender la conversación. Y si algo hemos aprendido de este tipo de polémicas es que el público siempre está atento. Siempre esperando el próximo capítulo. La próxima declaración. El próximo momento que vuelva a poner todo patas arriba. Por eso quiero saber tu opinión. Después de todo lo que hemos comentado en este vídeo, ¿de qué lado estás en esta historia? ¿Crees que Alejandra Rubio hizo bien defendiendo a Carlo Costanza? ¿O piensas que todo esto se ha salido demasiado de control? Déjamelo en los comentarios porque quiero leer todas vuestras opiniones. Y si te gusta este tipo de contenido sobre el mundo del corazón, las polémicas televisivas y todas las historias que están dando de qué hablar, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal. Porque aquí estaremos atentos a todo lo que ocurra. Y créeme, en el mundo del salseo, siempre hay una nueva historia a punto de explotar.